Hola, buenas tardes chicos. Esta es la clase del día 21 de noviembre, jueves, de 4 a 6 de la tarde. Bueno, pues como siempre os doy una bienvenida y muchas gracias por ver mis vídeos y un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos hasta el artículo 38 de la Constitución. También vimos una buena parte de, bueno, casi el primer tema de nuestro temario. Entonces vimos las fechas importantes, la parte dogmática, eh, la parte formal, en cuanto a su contenido, sus características y hasta el artículo 38. ¿Yo desde dónde voy a arrancar hoy? Hoy voy a arrancar desde el artículo 30, desde los principios rectores. Lo voy a hacer como la semana pasada. Para leer, ya estáis vosotros. Eh, yo os voy a intentar decir palabras claves para que se os quede. ¿Que lo tenéis que escribir muchas veces? Lo escribís muchas veces. ¿Que si os queréis grabar y escucharos? Pues os escucháis. Pero esto es una carrera de fondo, como os decía yo la semana pasada, y hay que estar muchas horas y por lo pronto 2, 4 horas, como el examen no está cerca, vale, pero hay que dedicarle mucho tiempo y bueno, este es el primer tema, el más sencillo, pero hay que coger una rutina, un arrastre y si la semana pasada llegamos hasta el 38, pues hoy hasta el 38 hasta donde lleguemos. Entonces, tenemos aquí el título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Estábamos en la sección segunda. Acordaros que había una sección primera y una sección segunda. La sección segunda es de 30 al 38, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces, vamos a ver los más importantes, los que más caen. Porque sí, como estáis viendo ahí, el 30 es el servicio militar, pero casi no lo preguntan. Entonces, pues lo vamos a leer, los vamos a leer todos y los que yo vea que son los que más entran, pues os lo diré. Oye, este importante porque es para examen. Entonces, el 30 dice, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Pues esto, lo importante es que pues esto sirve para defender España y del punto 3, interés general. La Constitución, esto de interés general, lo utilizan mucho, entonces pues es súper importante que lo sepáis y que lo tengáis eh, recogido. El cuarto punto es, mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Aquí dice ley, no dice ley orgánica, así que quedaros que es ley a secas. Entonces yo me quedaría con defender, interés general y riesgo, catástrofe o calamidad. Con eso el artículo 30 está sabido. Artículo 34. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Esto ya lo veremos más adelante en la Ley 47/2003 presupuestaria, pero bueno, esto es una especie de introducción. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos, el gasto público, para que haya recursos públicos para todos y que todo se hará con arreglo a la ley. ¿Con qué 3 palabras que de estos 3 puntos me quedaría yo? Sostenimiento, gastos, que es el 1. El 2, asignación, recursos públicos. Y 3, ley. Yo no me quedaría con más palabras. Si necesitáis escribirlo más veces, pues lo escribís. Pero esto es muy importante porque es la base de la Ley 47/2003. El artículo 32 es el derecho al matrimonio, entonces pues es muy fácil, todo el mundo tiene derecho al matrimonio. El 33, se reconoce el derecho a la propiedad privada, como pone ahí, derecho a la propiedad.
Y A, la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos derecho a la propiedad con las leyes. Mirad qué importante es ley y ley, causa justificada. Yo aquí que me quedaría, artículo 33, derecho a la propiedad o propiedad y ley. Ley solita, no ley orgánica, ni ley de bases, ni decreto de ley. Ley. Con esas dos palabras, esto, cualquier pregunta tipo test, seguro que la sabemos contestar. El artículo 34. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Fundación. ¿Os acordáis que os hablé en el artículo 22 de las asociaciones? Bueno, pues aquí nos lo recoge, nos lleva otra vez a las asociaciones que tenían que ser democráticas y tenían que ser libres. Pues esto también, con arreglo a la ley. Aquí no dice nada de las fundaciones democráticas y libres, pero como las fundaciones eran ya democráticas y libres y vamos a hacerlo como en un paquete los dos juntos, pues si os sale en una pregunta tipo test si las fundaciones tienen que ser democráticas o libres, pues igual que el artículo 22 de las asociaciones. El artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Pues todo el mundo tiene derecho a trabajar. Aquí está lo de la discriminación por razón de sexo, aparece en la ley 3/2007 de igualdad. Entonces, pues cuando lleguemos a ella, discriminaremos en dos tipos de discriminación y pues ahondaremos cada una en una de ellas y daremos ejemplos y pues os quedará más claro. Yo ya os dije que la Constitución era lo primero que íbamos a dar porque todo lo demás se rige a través de la Constitución. Y hoy yo ya os he dicho dos leyes, la Ley 47/2003 y la Ley 3/2007 de igualdad. Entonces, es importante, pues bueno, o apuntarla al lado, yo ya me lo sé, pero os lo podéis apuntar al lado o poner un post-it o lo que queráis para en el momento que nosotros lleguemos a esas leyes, pues ya tengáis claro dónde está en la Constitución. El artículo 36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán de ser democráticos. Aquí vuelve a decir otra vez solo ley. Colegios profesionales. Y otra vez nos vuelve a decir que la estructura interna y el funcionamiento deberán de ser democráticos, como los partidos políticos, como las fundaciones, como las asociaciones. Además es que esto lo preguntan, o sea, es pregunta tipo test lo de ser democrático. Les encanta. Libre, democrático, no tanto preguntar, ¿en qué artículo están los colegios profesionales? En el 36. Espero que no lo pregunten, pero sí que es bueno saber que artículos de atrás tienen que ver con lo mismo. Los sindicatos también, la estructura interna también, y el funcionamiento tenían que ser democráticos y libres. Entonces, pues ir cogiendo esos 4 o 5 artículos y poniéndolos en un cuadro, y así todos pues los tenéis con las mismas funciones. Yo de aquí de colegios profesionales, ¿qué me quedaría? Colegios profesionales democráticos. Es que no tiene más números, es súper sencillo, luego todos los organismos al final son iguales, democráticos, y todos al final son iguales de fáciles de aprendérselos. Pasamos al artículo 37. 1. La ley garantizará el derecho de la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresas a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Pues eso es convenio colectivo, negociación. Pues el 37 es o convenio y conflicto laboral, convenio colectivo, garantías. No lo suelen preguntar así, pero bueno,
no está mal saberse dónde están los convenios y los conflictos laborales. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizarán y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Os dije que era muy importante redondear los verbos. Artículo 38. Ya tiene. Reconoce, garantiza y protege. Eso en una hoja sacado. Esas, las primeras tres claves, eso, reconoce, protege y garantiza. Y con eso, y economía de mercado. Con eso, si nos preguntan alguna pregunta del tema del artículo 38, de la libertad de empresa, economía de mercado, nos lo sabemos, porque nos sabemos los tres verbos. Si no nos acordamos, pues reconoces el primero, garantiza y protege, van en un pack el segundo y el tercero. Ya practicaremos con tipo test y os pondré alguna pregunta de estos. De hecho, si me da tiempo, tengo 4 preguntas del título preliminar, pues para que las veamos y vayamos haciendo arrastre todas las semanas. Esta semana toca arrastrar el título preliminar, la semana que viene será el título 1, así os iré poniendo 4 o 5 preguntas y iremos repasando. Ahora vamos a pasar al capítulo tercero. Todavía estamos en el título 1 de los derechos y deberes fundamentales. 10.55, capítulo tercero, principios rectores, que va del 39 al 52. No lo... Vamos a ver.
A ver. Pues, bueno, chicos, disculpad, seguimos por donde estábamos, por el artículo 39. Os había dicho que estos eran los principios rectores de la política social y económica, y en el artículo 39 nos encontramos la familia y la infancia. Entonces, pues aquí es muy fácil quedarse con una palabra, familia e infancia, y os lo voy a leer, pero nos vamos a quedar principalmente con familia e infancia. 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos, dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por su derecho. Ya os digo, aquí la palabra clave, familia, infancia. Artículo 40. 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de una renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y adaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Muy bien, aquí, ¿qué palabras claves cogeríamos? Pues poderes públicos proveerán y garanticen la formación. Promoverán, garanticen. Aquí es la redistribución de la renta y el pleno empleo. Pues nos quedamos con renta, pleno empleo y con los verbos. Promoverán y fomentarán y garantizarán. Los vamos señalando. El siguiente artículo es el 41. Es desempleo, seguridad social. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Pues aquí nos hablan de los poderes públicos, del régimen público de la seguridad social y del desempleo. Pues podemos poner desempleo / seguridad social o DSS, y así nos acordamos: desempleo, seguridad social. Artículo 42. Emigrantes. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Pues estos son la gente que se ha ido a otro país y que orientará su política hacia su retorno. Entonces, emigrantes, retorno, emigrantes solo, lo que veáis. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Se reconoce el derecho a la protección. Reconocer. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. La ley, no ley orgánica, no ley de bases, no ley solita. Y poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, educación física y deporte. Aquí pueden preguntar el 1, lo de la salud, y quién lo establece, qué ley lo establece. Ni es orgánica ni es de bases. O sea, los puntos importantes son el 1 y el 2. 1, salud. 2, ley. Artículo 44. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a los que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica de beneficio y de interés general. Bueno, pues aquí ya nos están, el artículo 44 lleva el verbo promoverán y tutelarán. Esto, ¿cómo participan los poderes públicos? Pues promoviendo y tutelando el acceso a la cultura. Esto sí que, este artículo, por acceso a la cultura, sí que podría ser una pregunta tipo test de un examen o que podríamos hacer de un test. Esto es importante, acceso a la cultura, artículo 44.
Artículo 45. 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización convencional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Esto es muy importante, el medio ambiente, sobre todo. Los tres son importantes. Todo el mundo tiene el derecho a disfrutar. A mí me ha salido un tipo test. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, claro que sí, y quien lo viole pues tendrá sus sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado. Así que los 3 puntos son importantes para un tipo test. Entonces, nos quedamos 39, familia e infancia, 40, renta en pleno empleo, 41, desempleo, seguridad social o DSS, 42, emigrantes, 43, salud, 44, cultura y 45, medio ambiente. Y continuamos con el 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Patrimonio, o sea, conservación del patrimonio, preguntan de la ley del patrimonio histórico, pero justamente este artículo tampoco es que tenga mucho, garantizarán patrimonio, lo que veáis que os acordáis mejor, lo cogéis como palabra clave. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Derecho, aquí nos quedamos con vivienda. Artículo 47. Vivienda digna y adecuada. Lo demás os lo podéis repasar, pero yo creo que vivienda digna y adecuada son las 3 frases, o vivienda solo, son las palabras claves. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Bueno, pues aquí podíamos quedarnos con juventud o con desarrollo político, social, económico y cultural, lo que queráis. Esto es hacer listas o haceros audios o como veáis vosotros, irlo machacando, machacando, machacando y al final manejáis la Constitución, los 169 artículos súper bien. Pero no solo me tenéis que escuchar a mí, sino que también hay que hacer un trabajo en casa y todos los que vayamos dando, pues los vais repasando. Y yo, si en algún momento vosotros me decís tanto en el WhatsApp o por aquí que necesitáis un repaso y que vuelva desde el principio, yo hago lo que vosotros me digáis. El artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran, y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 49. Disminuidos. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Tercera edad. Artículo 50. Garantizarán, promoverán servicios sociales. Tercera edad. Pues cualquiera de esas palabras que yo acabo de decir, de esas 4 o 5 palabras, también os las aprendéis y seguro si entra en algún test lo vais a reconocer seguro. Artículo 51. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. 1. Garantizarán consumidores. 2. Promoverán y fomentarán. Ley solita. Y 3. La ley regulará otra vez el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Poderes públicos garantizarán. Consumidores. En la 2, promoverán y fomentarán organizaciones. Y la 3, ley, comercio interior y régimen de autorización. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura y funcionamiento deberán de ser democráticos. Organizaciones profesionales. Esto pasa igual que con el 22. Esto pasa igual cuando hemos visto... Cuando hemos visto se reconoce, el de los colegios profesionales, que es el artículo 36, todo en su conjunto tiene que ser su formación interna y todo lo que y su estructura interna y su funcionamiento deberán de ser democráticos. Partidos políticos, el 8, el 22, el 36 y el capítulo 52, todos son iguales. Te aprendes uno y ya te has aprendido todos los demás. Luego tenemos el capítulo 4, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, que solo tiene 2, 53 y 54. Entonces, dice, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 1. Derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título. 2. Artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 pueden ir a un procedimiento de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y este último también será aplicable ante la objeción de conciencia del artículo 13 y el reconocimiento está en el capítulo 3. Entonces aquí es importante todo porque lo que os he leído del artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 es una pregunta de examen que cayó en el examen del año pasado de este 19 de octubre. Entonces yo aquí me quedaría con ley. En el primero, el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2, recurso de amparo, artículo 30, objeción de conciencia, y en este último, pues, capítulo 3 y protección. Este es súper importante, el artículo 53. Luego, el artículo 54, una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Aquí ya nos dice ley orgánica. Entonces, os he puesto ahí en el esquema Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, que cuando acabemos la Constitución, si queréis, antes de la Ley 39 os la podéis leer, la echamos un vistazo, cogemos las palabras claves y si cae alguna pregunta del Defensor del Pueblo, pues ya nos lo sabemos. Capítulo 5. De la suspensión de los derechos y libertades. Entonces, en el 55 tenemos los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 2.3, 19, 21a y d, 5, el 21 y el 28 el 2, el 37 el 2 y solo en caso de excepción o sitio. Y todo esto va mediante una ley orgánica. Palabras claves por la que fue puesto ahí suspensión, esos artículos, excepción o sitio, y que todo va por una ley orgánica. Entonces, esto es todo el título primero. Yo creo que es sencillo
y, y la verdad que bueno, que esta parte de la Constitución pues son los primeros 55, el 55 es muy importante y tenéis la clase la semana pasada, que os vuelvo a repetir los principios rectores y con ello pues voy a parar la grabación y voy a empezar la segunda grabación ya con esta diapositiva del título 2 de la corona. Así que ahora nos vemos. Si tenéis alguna duda o algo, o si queréis consultar algo conmigo, ya sabéis, me tenéis por el WhatsApp, me tenéis por Facebook, por el grupo de Facebook, o también os puedo facilitar el email, yo creo que ya lo tenéis, y yo os resuelvo cualquier duda o cualquier cosa que me queráis decir. Nos vemos ahora.